Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar entonces a un tema, cambiando de la serie de temas que hemos estado compartiendo con usted, precisamente a algo que el Señor ponía en mi corazón hoy temprano, y que esta frasecita vino a mi corazón esta mañana. Lo primero ser, y luego hacer. Repitámoslo todos. Lo primero ser, y luego hacer. Bueno, eso nos va a hablar de la identidad del cristiano. ¿Cuántos saben que el ser es nuestra identidad? Identidad es la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? Y eso es, ¿quién soy yo? Es ser. Yo me recuerdo que cuando a mí me enseñaron la conjugación de los verbos, ¿cuántos se acuerdan la primera vez que le enseñaron a usted a conjugar los verbos? ¿Se acuerda usted? Tiene que aparecer la primera persona singular, que es yo. La segunda, tú. Y la tercera, ellos, él, porque estamos en singular todavía. Él o ella, sí. Aquí hay maestras de muchos años. Y luego la primera persona del plural, nosotros. La segunda, vosotros o ustedes, ¿verdad? Y ellos o ellas. Bueno, yo no vine a que me dieran clases de español ni de conjugación de los sustantivos o de los verbos, va a decir usted, pero es importante, porque usted se va a dar cuenta en el desarrollo de lo que vamos a ver ahora, que el Señor también conjuga este verbo. Y es llamativo que el nombre que los judíos le llaman el innombrable es la primera persona del singular y es una de los nombres más tremendos que Dios tiene, que los judíos dicen que no lo nombran y le llaman a ese nombre el innombrable, el yo soy. Entonces yo creo que cuando el Señor puso esto en mi corazón, por cierto, yo venía en mi carro y le decía, Señor, bajó a mi mente porque tú me lo dijiste, porque yo lo leí, pero el Espíritu me lo recordó, no sé. Pero lo cierto es que la frase, lo primero ser, y luego hacer, usted se va a dar cuenta que es tan importante, especialmente en nuestro recorrido en la vida cristiana en la tierra. Usted se va a dar cuenta, hermano, en esta mañana que muchos de nosotros tenemos problemas con el ser. Y por eso no hacemos. Y por eso nos detenemos. Cada vez que bombardean lo que somos, nos detenemos. Y como el enemigo conoce, y es un estratega, una de las cosas que yo he meditado a lo largo de mi vida, porque también como niño y como hijo, como se los he compartido a muchos de divorcio, yo sé que el enemigo se quiso enseñar conmigo para quitarme el ser y para que no pudiera hacer. Y sospecho que muchos de acá también, si son honestos, en el transcurso de este tema, nuevamente el Espíritu Santo les recuerda cosas, porque aunque usted haya oído esto 1000 veces, la 1001 vez que lo escucha, el Espíritu otra vez le vuelve a hablar y le vuelve a decir cuál es su necesidad en cuanto al ser. Porque Dios está muy interesado en que nosotros sepamos quiénes somos nosotros. Porque si sabemos quiénes somos, vamos a saber también qué tenemos que hacer en la tierra. Usted y yo, hermano, no se puede conformar con venir a la tierra exclusivamente para trabajar toda su vida, o para estudiar toda su vida, o para cuidar niños toda su vida, para cambiar pañales toda su vida. Gracias a Dios que no se hace toda la vida. Pero a veces hay que cambiarle los pañales a los hijos, pero ya no pañales físicos, ¿verdad? Sino que hay que cambiar, hay que estarlos limpiando de sus suciedades cuando ya están grandes también, ¿verdad? Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero indudablemente Dios quiere hablarnos una vez más en esta mañana para enseñarnos a nosotros lo importante que es el ser. Porque es una pregunta que los sociólogos, los que estudian al hombre, que se llaman antropólogos, y todos estos que terminan así en logos, fíjese que es interesante que ellos estudian al hombre. ¿Cuántos saben que ellos estudian al hombre? Y seguramente usted ha leído a algún antropólogo alguna vez, ya sea por estudio,
ya sea por cultura general, usted ha tenido la oportunidad de oír lo que los hombres dicen de los hombres. ¿Verdad que sí? Y dicen que es una pregunta, el ser o quién soy yo. Dicen que es una pregunta existencial. O sea que si usted no sabe quién es, usted no va a tener una buena existencia, en otras palabras están diciendo ellos. Y lo interesante es que la Biblia nos presenta a hombres que en alguna ocasión se hacían esa pregunta. Y no solamente se la hacían ellos, y se la hacían llamativamente cuando Dios los llamaba a servir. Como el caso que tenemos aquí, el caso de Moisés. Si usted me acompaña entonces a Éxodo capítulo 3 y verso número 11, usted se va a dar cuenta que en ese capítulo 3 y capítulo 4, Dios quiere llamar a Moisés para un trabajo muy importante, que nada más y nada menos era ir a rescatar, ir a liberar al pueblo de Dios, del cual Moisés era parte. Aunque no se había educado precisamente en el ambiente judío, Moisés era judío. Y la Biblia dice que él tuvo el vituperio de Cristo como algo mejor que todas las riquezas de Egipto. Estoy parafraseando el capítulo 11 de Hebreos, cuando habla de Moisés. Ya tiene usted ese pasaje si no lo lee acá. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa pregunta, ¿qué refleja en Moisés? Ayúdeme usted. ¿Qué refleja esa pregunta? Falta de identidad. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien más? ¿Qué representa en Moisés esa pregunta cuando Dios lo está delegando para hacer una función? ¿Sí? ¿No sabía quién era? ¿Están de acuerdo? ¿Qué más? ¿Baja autoestima? ¿Qué más? ¿Falta de seguridad? Se sintió incapaz, pero se sintió incapaz porque no sabía quién era. Entonces, nuevamente, lo primero ser y lo segundo, hacer. Muchos de nosotros nos sentimos incapaces para hacer las cosas de Dios, que Dios quiere que hagamos, ¿no es cierto? Hay mamás, especialmente las jovencitas, que cuando son mamás por primera vez se sienten inadecuadas, porque no saben quiénes son. Hay padres que cuando se casan se sienten incapaces de poder proveer o de hacer todo lo que como esposo y padre les toca hacer. ¿Se ha encontrado usted con sentimientos así en su corazón? Bueno, entonces no estoy solo yo en esta situación. Yo creo que aquel que se siente muy seguro de sí mismo, y hay personalidades así, pero siempre hemos detectado que el que se siente más seguro y demuestra a los demás que está muy seguro, casi siempre es porque su corazón en realidad está inseguro. Y entonces enfatiza una falsa seguridad, que tarde que temprano las crisis demuestran en sus vidas que verdaderamente no están seguros. Porque usted y yo nos vamos a dar cuenta que nuestra identidad y el ser está basado en Dios. Usted lo va a ver. Entonces, esta pregunta que Moisés se hace, ¿quién soy yo? Y note, para que vaya al faraón. Ahora dígame usted una cosa. ¿Y no Moisés creció acostumbrado a hablar con faraones? Dígame. ¿Usted que sabe la Biblia? ¿Sí o no? ¿No estaba acostumbrado él a estar en la corte real? Ok. Llevaba 40 años en el desierto, pero aún en su reminiscencia tenía que recordar que no eran los faraones dioses como se pretendían ser, porque al estar en la corte él sabía de las debilidades de Faraón. Aunque este no era el mismo Faraón, como podemos darnos cuenta, del que probablemente fue el padre de la hija que lo adoptó como hijo, se acostumbró a esa vida. Y humanamente hablando, nosotros podríamos decir, lo que menos tenía que tener pena Moisés era para hablar con Faraón. Pero como Dios se lo había llevado
a Moisés al desierto para darle una verdadera identidad. Tal parece que aún el trabajo de 40 años que había tratado de quitar toda la falsa seguridad que él había desarrollado en Egipto, y a los 80 años cuando el Señor lo llama para hacer la verdadera tarea, así que si usted tiene 60, le faltan 20. Ay, no sé si voy a llegar, dice usted, ¿verdad? No, le falta lo que Dios ha notado en usted, porque a todos nos falta. Pero lo lindo es que el Señor nos llama en diferentes estadios de nuestra vida para hacer un trabajo. Pero qué importante es que cuando Él nos llame, nosotros sepamos quiénes somos. Dice Pablo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Lo ha leído usted ese pasaje? Y ese pasaje en el Nuevo Testamento nos equilibra porque nosotros tenemos no que pensar que somos más de lo que somos, ni menos que lo que somos. Ahora, ¿sabe quién está interesado en que nosotros no seamos equilibrados? El enemigo de nuestras almas. Él está interesado en que tú te sientas menos o que tú te sientas más del concepto que verdaderamente tú eres. Y Moisés en Egipto yo creo que tenía un alto concepto de sí, porque de alguna manera fue educado en las universidades egipcias, si lo podemos llamar así, y fue preparado para ser faraón. Entonces yo creo que él tenía una falsa experiencia de lo que podía ser el hombre, y como los faraones creían que eran dioses, yo me imagino que a él la terapia que le daban era para que pensara que también él, un día, como hijo de la hija de Faraón, podía también ser Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando él dice, ¿quién soy yo?, está tratando de mostrar ahí que él necesitaba la respuesta de Dios. Porque por 40 años, cada vez que él preguntaba quién era, le decían, tú eres el hijo de la hija de Faraón. ¿Usted alguna vez le preguntó a sus papás quién era usted? ¿O alguna vez tuvo usted dudas de si usted era hijo de sus padres? Yo le pregunto. Porque se da cuenta usted que en las familias a veces son blanquitos y uno sale moreno. O son morenos y uno sale blanquito. Y ya el esposo pues ya le preguntó a ella si no se descuidó. Gloria a Dios. Pero siempre está eso en el corazón. Y parece que era un problema de los hombres de Dios. Entonces sospecho que también puede ser un problema entre nosotros. Y vamos a tratar de irlo descubriendo. Porque ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 18, usted va a notar que tengo varios pasajes donde David parece que era el más inseguro de todos. Y lo tremendo es que en la Biblia se le menciona como el hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces, ¿cómo es posible que el hombre conforme al corazón de Dios tenía tantas dudas de quién era él? Y en diferentes etapas de su vida, él hace esta pregunta, como aquí, que dice, y David respondió a Saúl, otra vez frente a la autoridad. Ojo, cuando tenemos que ir a la autoridad, parece ser que el ser se pone a prueba. Y cada vez que el ser se pone a prueba y no encuentra una respuesta, nos complicamos en el hacer. Yo quiero que usted lo tome en cuenta bastante. Dice, y David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? Sí de una vez estaba mal usted. Para hacerlo en términos como se lo oí a un ministro que me dio risa, pero trató él de graficar esto así. Dice, ¿y quién soy yo? Que a veces así hablamos, ¿verdad? No exactamente en ese tono, pero como que eso queremos tratar. ¿Y quién soy yo? Sí, mire, a mí no me ha ido bien en la vida. Mire, no tengo ni dos pares de zapatos. Mire, somos muy dados a eso, ¿verdad? Somos muy dados, aunque no digamos exactamente esas palabras, a sentir eso. Y por eso Dios quiere sanar nuestra identidad. Dios quiere sanar nuestro ser. Y está basado en Él. O la familia de mi padre en Israel. ¿De qué tribu era David?
de la tribu de Judá. ¿Y quién era su padre? Isaí. Pero él, el concepto que tenía de él mismo, el concepto que tenía de su papá, de su familia, era un concepto muy bajo. ¿Qué concepto tienes tú de ti mismo? Solo contéstatelo tú por un ratito. ¿Te sientes cómodo contigo mismo? ¿O quisieras hacer algunos cambios? Si eres bajito, quisieras crecer. Si eres muy alto, quisieras bajar. Si eres muy gordito, quisieras reducir. Si eres flaco, quisieras engordar. Nunca estamos muy satisfechos, ¿verdad? ¿Usted está satisfecho cuando va al espejo? ¿Le gusta lo que mira? Bueno, qué bueno que hoy no fue automático usted, ¿verdad? Pero medite. Porque David tenía problemas cuando estaba empezando a ser un instrumento de Dios. Porque esto es al inicio. Y David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, qué es mi vida o la familia de mi padre para ser yerno del rey? ¿Se da cuenta usted que cuando Dios nos quiere levantar, nosotros le decimos: no, Señor, busca otro? Aunque me pasé muy rápido de Moisés, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 4 del Éxodo, él le dice: mira, pero si soy tartamudo, si no puedo hablar, Señor. Y yo siempre me he preguntado, ¿será que Moisés fue tartamudo cuando nació? Yo creo que si hubiera sido tartamudo, no lo hubieran preparado para ser hijo de la hija de Faraón. Falto de lengua torpe. Pero ¿será que todo el tiempo fue así él? Yo no puedo ver a un faraón tartamudo en el mundo antiguo. Y todo parece indicar que él iba para ahí, ¿verdad? ¿No será que se volvió tartamudo en el desierto? Bueno, eso es para que lo pensemos y lo meditemos. ¿No será que Dios lo soltó en el desierto hasta que lo volvió tartamudo? Porque ¿cuántos saben que en la debilidad se perfecciona la grandeza de Dios? Moisés era muy seguro de sí mismo. ¿Y cuántos saben que Dios no va a usar a los seguros de sí mismo? Hay demasiada gente segura de sí misma haciendo la obra de Dios y haciéndola mal. Porque la hacen de acuerdo a sus planes, la hacen de acuerdo a su esfuerzo, la hacen de acuerdo a sus ideas y no se sienten débiles. Es más, se predica un evangelio donde la debilidad no tiene lugar. Mientras que el evangelio que yo veo en la Biblia es un evangelio donde Dios siempre trabajó con los hombres comunes y corrientes. Ni Moisés fue un Superman cuando abrió el Mar Rojo, ni David fue un superhombre cuando conquistó a todos los ejércitos que se venían contra Israel. Lo único que había en ellos dos de diferente era el Espíritu de Dios que venía sobre ellos. Así que la Biblia, si usted puede notar, jamás oculta las debilidades de los hombres. ¿Y por qué nosotros siempre nos ponemos máscara? ¿Por qué nosotros siempre ocultamos quiénes verdaderamente somos? ¿Por qué nosotros tenemos una personalidad para el domingo y otra para el lunes y otra para el martes? ¿Será usted, hermano Sergio? Porque yo, mire, bien planchadito. ¿Pero se da cuenta usted que nosotros reaccionamos frente a las circunstancias? ¿Frente a lo que nos viene adelante? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Pues David indudablemente se sentía mal de ser el yerno del rey. Como que no estaba preparado para lo que Dios quería hacer con él. Y lo encontramos haciendo esa pregunta. Pero ya en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y verso 18, nos encontramos a David otra vez. Fíjese que ahí no era rey. Ahora era rey. Pero todo lo que él había vivido huyendo de Saúl parece ser que no le ayudó para saber quién era. Y a pesar de eso, Dios lo usaba. Así que si usted no sabe todavía muchito quién es, la buena noticia es que Dios de todas maneras lo va a usar. Amén.
Gloria a Dios. Dice, y entró el rey David y se sentó delante del Señor. Ahora fue con Dios. Ya no fue con Saúl. Y dijo, Señor Dios, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa? Para que tú me traigas hasta aquí. David no se sentía merecedor, ¿verdad? ¿Verdad que no? De lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿No será que tú tampoco te sientes merecedor de lo que Dios está haciendo en tu vida? Y cuando sabes que Dios te quiere dar algo, prefieres mejor que lo tome otro. Por eso el ser es importante para poder hacer lo que Dios quiere que tú hagas, porque esta es una congregación pequeña, pero en la que Dios está preparando a los discípulos para hacer. ¿Para qué cree usted que el Señor llamó para estar cerca de Él a 12 hombres? Para que aprendieran a hacer. Porque el que era, en esencia, el yo soy antiguo testamentario, tomó cuerpo, ¿verdad? ¿O no? Tomó cuerpo humano. Entonces cuando el mismo Moisés le dice, ¿y a quién voy a decir yo que me envía cuando voy a Faraón? Y ahí está bien unido el yo soy. Diles que yo soy te envía. Eso es mucho más profundo de lo que nosotros creemos. Porque fíjese que no se puso un nombre. ¿Usted se ha dado cuenta que muchos de los nombres que aparecen de Dios se dan en función de cómo Él actuó con los hombres? Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Cuando le proveyó cordero a Isaac, ¿se acuerda? En el monte Moria. Y así podríamos ver muchos ejemplos. Pero aquí Él dijo, diles que yo soy te envía. Entonces, ¿tiene buena identidad Dios? Yo le pregunto, ¿tiene buena identidad Dios? ¿Tendrá que ir al psicólogo Dios? ¿Verdad que no? Yo soy el que soy, te envía. No hay en esa frase ni una sola duda de quién es. Ahora, si Dios tiene una sana identidad, nosotros que somos ¿quiénes? Sus hijos, ¿deberemos tener una buena identidad? Entonces pregúntese, ¿quién soy yo? Y responde. Y cada vez que usted se me achicopale, pregúntese usted quién es. Ahora fíjese que nosotros podemos salir campeones y decir, aleluya, yo soy hijo de Dios. Pero cuando salimos y nos encontramos con alguien que nos minimiza, otra vez para abajo. Porque no tiene que estar aquí nada más, sino que tiene que bajar al corazón y tiene que hacer un impacto en el espíritu. Dios había levantado a el dulce cantor de Israel, pero el hombre con olor a chivo, que detrás de la majada, Dios lo levantó como rey. Pero él no se sentía bien con lo que Dios le había dado. ¿Sabe por qué es importante para mí esto? Porque yo no sé a quiénes Dios aquí va a llamar al ministerio. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Amén. Y sean hombres o sean mujeres. Y el hermano Sergio ya cree en el ministerio de la mujer. Pues en la Biblia está la mujer con ministerio. Lo que hay que tener cuidado es qué clase de ministerio y qué clase de funciones. Pero yo veo la Biblia plagada de mujeres que Dios usó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que yo no tengo problema con eso. Porque voy a la Biblia. Ahora, los excesos que algunos agarran, eso ya es cuestión de ellos. Amén, hermanos. Así que no crea que este es un mensaje solo para hombres. Es un mensaje también para usted. Muchos que no hacen es porque no tienen claro quiénes son. David, aún una tercera vez. ¿Qué es David? Si era complicado usted. Y si David era así, me temo que nosotros también somos así. Porque se narra la naturaleza humana. Ya en Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo? Otra vez. Uno lo podría tomar como una humildad de David, pero en realidad había problemas en él.
¿Y sabe por qué había problemas en él? Y eso me parece que lo compartimos, no sé si fue con los varones o con alguien, lo compartí yo. Pero lo cierto es que David era el número ¿qué en su familia? ¿El número qué? El octavo hijo. Usted me va a decir si lo que voy a decir es falso o verdadero. E Isaí estaba orgulloso de David. ¿Falso o verdadero? Falso. Ahora, dígame usted, ¿no es cierto que a veces a los más chiquitos son los más consentidos en las familias? ¿Y por qué el más chiquito de la familia de Isaí no era consentido? Sino que le tocaba hacerlo más duro. Porque no vemos que los otros 7 eran pastores. A él le tocó lo más duro. Dormir a la intemperie, pelear con osos y leones. Pero esa preparación le sirvió a David. Pero dejemos de lado lo que Dios hizo, porque ¿cuántos saben que las circunstancias adversas de la vida Dios las cambia para beneficio nuestro? Yo le puedo decir con toda certeza que el divorcio de mis papás a mí me permitió conocer al Señor. Fíjese. Ya que no es fácil afrontar esas cosas en lo terrenal, maravilloso es Dios que trabaja en nuestras vidas. Así que todas las circunstancias difíciles por las que tú estás atravesando no deben afectarte tu ser. Si es que verdaderamente tú te has encontrado con el que es. Porque si te encontraste con el que es, tú vas a ser. Esto parece filosofía hoy, ¿verdad? Pero no es filosofía, hermano. Lo que pasa es que la filosofía desde tiempos antiguos se ha metido en estos campos. Porque filos, amor, sofía, conocimiento. Filosofía es amor al conocimiento, solo que bajo los cánones humanos. Y nosotros amamos el conocimiento, pero el que viene de Dios. Aleluya. En ese sentido somos también filósofos. Ojalá que me entiendas, hermano. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Aquí ya no solamente era problema de él, sino que como rey trasladaba la misma inseguridad al pueblo. Así que usted cuídese de que tenga un pastor inseguro. Porque dentro de poco usted va a parar también todo inseguro. Pero seguridad no en las cosas de la tierra, sino seguridad en las cosas de Dios. Amén, hermanos. Lo veo muy serio a usted. Ya los voy a poner de pie a los que se están durmiendo. Dice, para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes. El contexto de esto es cuando están aportando para el templo. Y uno podría entender por un lado que él se sentía humilde, pero en medio de la humildad, porque a veces podemos tener una falsa humildad y realmente tener problemas en el alma. Y dice David, porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. En diferentes etapas entonces en la vida de David, él le hacía una pregunta a Dios. ¿Quién soy yo? Y me parece que nosotros también tenemos que hacerle una pregunta al Señor. ¿Quién soy yo? Y cuando nosotros por espíritu digamos la respuesta, a partir de ahí nuestra identidad va a ser sanada totalmente. ¿Cuántos dicen amén? Volviendo nuevamente a Moisés, vemos al nombre de Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Y usted puede ver lo que los judíos llaman el tetragramatron. Una pregunta, mejor dicho, una palabra muy larga. Pero estas 4 consonantes en nuestro idioma, que por supuesto no son las consonantes hebreas, porque déjeme decirle que el hebreo solo tiene consonantes. Para que fuera fácil el poderlo pronunciar, algunos rabinos posteriormente le agregaron vocales. Entonces, esta palabra yo soy, en realidad en nuestro idioma son 4 consonantes, que ¿cómo las pronuncia usted? No, sin vocales. Intente pronunciar esa palabra sin vocales. ¿No? No, porque le estás poniendo A. Y. ¿Verdad que así es? La Y es Y.
La H es muda. La W, ¿cómo se pronuncia la W? Maestros, ¿cómo cuando ustedes enseñan cómo se pronuncia la W? ¿Ah? Pero le estamos poniendo E. Sí, algunos han llegado a la conclusión de decir que la mejor pronunciación es Yahweh, pero tienen que añadirle vocales. Ahora, esa palabra, se lo digo así para que usted se recuerde, dice, o lo que significa, usted va a ver en un momento. Viene de una raíz hebrea. Ahí está el número de Strong's Concordance si usted lo quiere estudiar despacio. Y esta es la palabra hebrea, mire. Esta es una consonante, esta es otra y esta es otra. Las vocales son estas, mire. Esta que parece una T chiquita, son las vocales que añadieron los rabinos posteriormente. Y esa raíz, en nuestro idioma se puede traducir Hayá. Y Hayá lo que quiere decir es existir. Entonces muy bien podríamos nosotros traducir el que existe, envía. Entonces el ser está unido a la existencia. Entonces desde que Daniel nació, aunque Daniel no puede hablar, ya estará preguntándose quién es. ¿Verdad que sí? Y en su espíritu viene el ADN espiritual para decirle quién es. Dígame si está de acuerdo. ¿Usted no tiene testimonio? Pues no dígame. Es decir, dice ser o llegar a ser. De ahí viene la palabra Yahweh, el que existe en sí mismo, dicen algunos traductores. Como ya le pregunté si el yo soy se hizo carne, yo quiero recordarle a usted, aunque en las películas lo dramatizan, pero por lo menos uno de los evangelistas lo recoge, es que cuando él está en Getsemaní, preguntaron que quién era Jesús. ¿Se acuerda? Y cabal la frase yo soy es la que recoge uno de los evangelistas. ¿Y qué sucedió cuando él dijo yo soy? Se cayeron al piso solo de oír la frase yo soy los que iban tras él. Porque eso le demuestra que el yo soy se hizo carne. Solo que por supuesto, como dice Filipenses 2, se rebajó. Literalmente dice, se vació del ser igual a Dios. Mire qué tremendo es. Cristo por redimirnos dejó de ser para que tú seas. Maravilloso, ¿verdad? Qué tremendo. Él rebajó su ser para que tú seas. Si no entiendes eso, hermano amado, vas a seguir caminando en la vida sin norte. ¿Sí? Se vistió de hombre. Yo siempre digo eso, porque se vistió de hombre. Pero Jesús, como estamos hablando de la identidad, cuando Él está en el templo a los 12 años, fíjese que qué llamativo, porque yo quiero pensar un poquito de la vida de Jesús cuando niño. Por supuesto no he leído los evangelios apócrifos, ¿verdad?, de la niñez de Cristo, que usted sabe que existen. Más de 100 evangelios apócrifos se escribieron en el primer siglo. Y hoy los están sacando, los están traduciendo y los están trasladando. Yo creo que para confundir a muchos. ¿Alguno ha oído de los evangelios de la niñez de Cristo? ¿No? Bueno, pero se ha oído cosas que han salido de ahí. Dice que él hacía, cuando era niño, cuando estaba en Egipto, hacía pajaritos de barro, soplaba y salían volando. Bueno, esos vienen de los evangelios apócrifos de la niñez. Pero son apócrifos, realmente son cosas que muchos de los que escribieron esto eran gnósticos.
Jesús sabía quién era y qué tenía que hacer. Si usted me acompaña a Lucas, yo quisiera que usted apuntara estos pasajes para que los medite, los estudie despacio en casa, ya que el tiempo siempre corre muy rápido. Pero en Lucas 2:49, cuando sus padres lo buscaban, bueno, yo le iba a hablar un poquito de Jesús. ¿Cómo le decían a Jesús? ¿Cómo creían los hombres que era Jesús? ¿Cómo había sido su nacimiento? ¿Cómo le llamaban a Jesús? Me extraña, hermano. ¿Cómo le llamaban a Jesús? No, pero por su nacimiento. No, por su nacimiento. Por su nacimiento especial. ¿Cómo le llamaban? Hijo de fornicación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya se recordó? ¿Cómo cree usted que puede crecer una persona que le digan así todo el tiempo? Es que tú eres un bastardo. Es que tu papá no es tu papá. Es un ataque directo al alma, ¿no? Es un ataque directo al ser. ¿Pero usted cree que él estuvo expuesto a eso? No, estuvo expuesto a eso. Sí, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta cómo son de crueles los niños? Cuando ven a otro que se queda, lero, lero, candelero. ¿Verdad que así hace? Cuando le pasa algo feo a un niño, el otro le dice, y vas a ver porque te va a pasar algo peor. Son crueles los niños. ¿Y usted cree que Jesús jugaba cinco? Tal vez no habían cinco en ese tiempo, ¿verdad? ¿Pero usted cree que él tuvo una niñez normal en Egipto? Porque a los 2 años se lo llevaron a Egipto. Es que a veces nosotros no pensamos en esas cosas. Pero cuando pensamos y nos preguntamos, hay un Espíritu Santo que nos da respuestas. Claro, no para escribirlas en un libro y que queden como canon, ¿verdad? Pero cuando hay preguntas, el Espíritu responde. ¿Y si se peleaba un niño con él? Los niños cuando se pelean en las escuelas son crueles. A vos no tenés papá. Sin duda tuvo que haber peleado con eso. ¿Y tú has peleado con eso? ¿Con un papá ausente? ¿O una mamá ausente? ¿Desde niño? Te quiero decir que eso afectó tu concepto de quién eres, aunque estés en Cristo. Si no te dejas trabajar por el Espíritu para que sane tu identidad. Cuando lo andan buscando sus padres en la tierra, llegan y estaban molestos. Y dice la Biblia aquí en este pasaje, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Tenía 12 años. Y parece una pregunta. Póngase a pensar usted que su hijo, usted va a una feria de su pueblo. Espero que no vaya. Pero si va, cuídese, ¿verdad? Porque en esas ferias se hace de todo, ¿verdad? Va. Pero usted va sanamente, ¿verdad? A comprar pepitoria, a comprar, mire, hace rato que no voy, chiqueadores. A ver. Ella va seguido, como dijo. Ahí en Cobán, ¿qué es lo que se da? De todo, ¿verdad? Vaya. Pero se perdió uno de sus hijos ahí y se quedó 3 días perdido usted. Y usted creía que iba con una de las personas. Yo también veo el descuido de María y José, ¿verdad? Y cuando regresa, vienen enojados porque usted viene caminando de regreso. Usted no tomó bus de regreso, viene caminando de regreso. 3 días de camino y regresar. Y todavía el hijo le sale respondón. ¿Y por qué me buscaban? Yo le aseguro, si usted es papá como yo, que le suena ahí, ¿verdad? Aleluya. ¿Por qué me buscabais? Pero lo que me interesa es lo que dice después.
¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Yo le pongo a usted aquí, Jesús sabía quién era. ¿Porque quién era? El Hijo de Dios. Porque está hablando, porque tiene que entender usted que está en el templo, hablando con los escribas, con los sacerdotes que se quedaron con la boca abierta de la sabiduría que él tenía. Y es muy llamativo que después de eso ya no aparece. Da la impresión como que se le estaba pasando la mano porque no era su tiempo. Porque dejó con la boca abierta a los sacerdotes. Entonces como que lo... Interesante, ¿verdad? Son cosas que una veces no piensa. No sabías que en los negocios de mi Padre... Pero José hubiera podido decir, se estaba refiriendo a él. Bueno, ¿y acaso yo te dejé en Jerusalén para que hicieras transacciones de muebles, pues? Porque como carpintero, tal vez ya la carpintería de José tenía relaciones internacionales, ¿verdad? Y entonces le pedían muebles en Jerusalén, tal vez Herodes, ¿verdad? O uno de los Herodes. No, ¿verdad? No estaba hablando de carpintería, porque los dos eran carpinteros, en Nazaret. Y Nazaret está algo lejos de Jerusalén. No era que iban a hacer transacciones comerciales, sino que Jesús a los 12 años sabía quién era Él, porque sabía quién era su Padre. Muchos de nosotros no sabemos quiénes somos, porque no sabemos quién es nuestro Padre. Lo tenemos como teoría, pero no sabemos por la ciencia cierta quién es. Porque el Padre de Jesús, le cuento que es también nuestro Padre. El que hizo el universo también es nuestro Padre. Entonces, ¿por qué llora y queda usted cada rato cuando no tiene dinero en la bolsa? Doble sus rodillas, hermano amado. Eso sí, si tiene que ir a trabajar o a buscar trabajo, no se quede orando todo el día, ¿verdad? Ore un tiempo, levántese temprano, y eso sí, a las 7 vaya a buscar trabajo. ¿Y cuántos creen que el que busca encuentra? Hoy no lo decía la hermana Marlis en la escuela dominical, el que busca, el que toca, se le abrirá. Pero muchos quieren que el trabajo les llegue a la casa, ¿usted? Es que esta joya tiene que venir un telegrama del palacio. Bueno, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre, note que el saber quién era su Padre le daba identidad? El Hijo de Dios. Pero también los negocios de mi Padre le daba propósito. Mi Padre, identidad. ¿Quién era? Los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué hacer? Hermano amado, ¿no será que nosotros todavía no nos hemos, como dicen en México, no nos había caído el 20? Así dicen, ¿verdad, Martita? Que no nos ha caído el 20. ¿Quiénes somos? Porque andamos en otros negocios muchas veces. Mire, los negocios de la tierra están bien para pasarla aquí. Lo mejor que se pueda, no hay problema. Pero no deben interferir en los negocios de tu Padre. ¿Amén? ¿O no amén? Se lo repito. Los negocios de la tierra que no interfieran en los negocios de tu Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sí, hermano. Mire, yo también soy empresario. También trabajo secularmente. Pero hasta el día de hoy, desde los 11 años, lo que a mí me toca hacer no interfiere con lo que me toca hacer con el Señor. Nunca ha interferido, hermano. Entonces yo sospecho que yo soy parecido a usted, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos pues. Él tenía una buena identidad. Usted puede decir, es que porque era Dios, pero es que mire, hermano amado, mire, yo no le voy a dar aquí una clase de teología profunda, ¿verdad? En cuanto a lo que es
la kenosis, dicen los teólogos de Cristo. Yo no le voy a hablar de eso. Lo único que le puedo decir a usted es que indudablemente no es fácil entender cómo Dios puede vestirse de hombre y ser perfecto Dios y perfecto hombre. Porque yo creo que Él vino como hombre y vivió como hombre y actuó bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso lo dice y lo respalda la Biblia. Pero era Dios. Qué difícil de explicar eso, ¿verdad? Pero usted puede decir, hermano, pero es que Él estaba sano y sabía quién era, porque era Dios. Momento. Dice que fue tentado en todo, pero que en él no hubo pecado. O sea que Él fue expuesto. Y hay un verso interesantísimo que dice que Él se compadece de nosotros los hombres y por supuesto las mujeres y se identifica con nosotros porque Él fue probado en todo. ¿Y cómo se va a identificar si no fue probado como hombre? Si fue probado como Dios, así que no. Como Dios no se... Mire, Dios, en el concepto de lo que es Dios, no se puede identificar con lo humano. Ni siquiera un arcángel se puede identificar necesariamente con Dios. Son servidores de Dios, pero no son Dios. ¿Me está siguiendo? Por eso dice que la esencia primigenia de la que nos hablaba el doctor Ríos, el Elayon, el Altísimo, a Dios, a eso, ese nivel, nadie le ha visto, ni le verá, no puede estar en relación con sus criaturas. Por eso hay Padre, por eso hay Hijo, y por eso hay Espíritu Santo, que también son Dios. Pero son clonaciones de la esencia. Bueno, ya me metí a decir cosas feas, ¿verdad? Bueno, sigamos. En Marcos 8:27, yo me hago la pregunta, ¿Jesús sabía quién era? ¿O en algún momento como hombre hubo duda? No me lo responda tan rápido, medite lo mejor. ¿Se acuerda usted? No está en ese pasaje, pero se lo quiero decir ahorita, antes usted lo puede buscar. Pero ¿se acuerda usted que cuando Él inicia su ministerio, se abre el cielo, después de que es bautizado por Juan, y se oye una voz que no solo la oyó Jesús, sino la oyeron otros? Porque Juan oyó cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero cuando se abre el cielo, hay algo muy interesante que sucede en ese momento, como que Jesús, hombre, lo necesitaba. Eso es lo que le quiero trasladar a usted en esta mañana. Este es mi Hijo amado, en el que me complazco, a Él oír. ¿Quién lo dijo? El Padre. Si a los 12 años Él sabía que Él era el Hijo de Dios, Jesús necesitaba oírlo de parte del Padre. Jesús, hombre. Y tú entonces, como somos hombres, porque nadie es aquí marciano, ¿verdad? O venusiano, ¿verdad que no? O martiano. Solo a Marta de México tenemos acá. Pero ella es más chapina que mexicana. No, todavía no, ¿verdad? Pero ama a los chapines. Gloria a Dios. Si somos humanos, necesitamos oír la voz de nuestro Padre. Tú necesitas oír la voz de Dios. ¿Para qué? Para saber quién eres. ¿Usted cree que Dios también puede decirnos, este es mi hijo, esta es mi hija? Por eso hay de aquel que toque a los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios son tocados, es porque Él lo ha permitido, nada más, porque lo ha permitido con un plan y con un propósito. Es como tocar la niña de sus ojos, dice la Biblia. Y si yo toco la niña del ojo de Martita,
se va a enojar. ¿Verdad que sí? Eso es lo que quiero decir en un lenguaje figurado, es que Dios aprecia a sus hijos de una manera maravillosa, los ama. Este es mi hijo amado. Constantemente necesitamos oír eso. ¿Para fortalecer qué? El ser. Es que mire, hermano amado, usted se va a encontrar en el hacer con muchos problemas. De una vez se lo digo. De una vez se lo digo. Si usted en esta congregación no hace nada, no tiene problema. Pero si usted en esta congregación hace algo, ya tiene problema. Porque si usted hace un arreglo, alguien va a decir, ay, tan feo el arreglo. Yo lo haría mejor. Ya se mete en problemas quién lo hizo. Porque tiene que preguntarse esa persona que hizo el arreglo, ¿para quién lo hizo? Y su respuesta es que lo hizo para Dios. Aunque los demás no les guste, no hay problema, porque gustos se rompen géneros. ¿Lo está siguiendo? Pero si no tiene una buena identidad, porque esa persona le va a afectar el comentario, pero no se va a detener en el hacer, no va a decir, pues que lo haga ella. Y verdad que así reaccionamos a eso. Yo me siento. Pero esa persona tiene problema en el ser porque la opinión de un hombre o de una mujer le afectó el ser y entonces ya no hace. Y en este caminar, hermano amado, mire, de donde yo vengo, todo el mundo dijo que yo no era pastor. Es que ese no es pastor. Es que ese no es pastor. Es que ese no es pastor. ¿Comparado con qué? Preguntaría yo. Si yo no tuviera una buena identidad, yo estuviera en mi casa lloriqueando. Ese que eres mi pastor. Y a mí qué me importa lo que digan los hombres. A mí me interesa lo que dice Dios. Esa es nuestra identidad, porque se basa no en lo que los hombres dicen. Por eso a mí, cuando me vienen con adulaciones, no me afectan mucho, gracias a Dios. Tal vez lo del gasto. No me la creo, pues. Porque a mí me interesa oír lo que dice Dios. Este es mi hijo amado, eso sí me interesa. Y si Él dice, este es mi hijo amado, a Él oír, pues yo siempre caminaré buscando quién me quiere oír. No tengo problemas con eso. Aunque los hombres digan, este no es aquí. Mire, usted, si Dios lo usa como cantor, algunos van a decir, ay, qué desentonada usted. Y la otra pobre que se está esforzando. Y oyó esos comentarios. Si no tiene buena identidad, ya no canta. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? El ser define el hacer. Yo temo que muchas personas se han sentado después de servir y ya no hacen nada porque los hirieron y no tenían buena identidad. Por otro lado, usted cuando haga las cosas, hágalas para el de arriba. Ese es un secreto que a mí me ha servido en todo mi recorrido. Yo lo hago para Él, no lo hago para tener contentos a los hombres. A veces los tengo bien enojados como en este momento, no es cierto. Pero fíjense que qué tremendo. Porque Él recibió eso, pero Él estaba probando a sus discípulos. Y en este pasaje dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pero es que Él quería ver qué decían los discípulos. ¿Y qué decían los hombres? Unos, Juan el Bautista. Y no a Juan el Bautista le habían dado Ishkamikpes. Entonces, algunos creían en la reencarnación y decían, es Juan el Bautista. Uno de ellos fue Herodes, ¿verdad? ¿Y no será este Juan el Bautista resucitado? Decía Herodes. Porque ese cuate
No era cristiano usted. Ese sí oía de todo. Otros, Elías. Bueno, por lo menos Elías no teníamos noticia de que murió, pero se acuerda que los hijos de los profetas decían, es que tu maestro está por allá, es que tu maestro está por allá. Y Elías nunca apareció. Entonces, usted sabe que como en Guatemala los desaparecidos, después de cierto tiempo los damos por muertos. Así que a Elías ya lo habían dado por muerto en los tiempos de Cristo, pero otros creían que era Elías y otros, algunos de los profetas. Eso era más bíblico. Porque si usted lee la Biblia, esperaban profetas. Es más, se esperan 2 profetas. En el Apocalipsis, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿O no? Los hombres nos imponen identidades ajenas. Cuando tú tienes un mal concepto de quién eres, vives lo que otros quieren que tú vivas. Eso pasa mucho a nivel de los matrimonios. Pero esto es muy práctico y muy importante. Porque hay esposos que jamás van a poder ver aparte de un ama de casa de su esposa. No ven nada más. Y las tienen ahí. Tú eres ama de casa y no te me mueves. Y cuidadito cómo te me mueves. Ama de casa. ¿Y qué si Dios tiene un plan para ella? Mano. Varón que está aquí. Y si Dios dice, como le dijo a aquella diaconisa Febe, que Pablo le dijo, que Febe lleve la carta a los romanos allá a Roma. No dice que Febe estaba casada. ¿Verdad que no dice? Pero pensemos que sí. Bueno, la Biblia no dice si el esposo se fue con ella. Pero de repente se fueron juntos, ¿verdad? Pero no fue al esposo al que le dieron la carta. Romanos 16 dice, a Febe, la diaconisa. Dios hace como quiere. Y eso sí le digo, cuando no se levantan los varones, Dios levanta a Débora. Aunque solo un amén medio tímido se escuche en esta sala. No juegues el papel de otro o de otra. Porque si está mal tu ser, estará mal tu hacer. No permitas que los hombres te impongan parámetros. Por eso oye más seguido la voz de Dios, de tu Padre, que va a hablar a tu corazón y te va a definir en qué quiere que tú hagas, pero a partir de lo que tú eres. Yo voy terminando, hermanos, ya nos vamos. ¿Cuál es nuestra identidad? Ser hijos de Dios. En eso está basada nuestra identidad, como lo estuvo basada en Cristo. ¿Y San Juan 1:12 qué dice? Todos lo sabemos de memoria. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, eso es el requisito. Les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí creen? ¿Cuántos aquí han recibido al Señor? Entonces son hijos. Y yo agrego ahí, por cuanto hijos, como dice en otra porción de la Escritura, herederos. ¿Por qué andas como pobre, hermano? ¿Y quién es mi casa? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué tengo yo? Somos hijos. Mire, ojalá me entienda lo que le voy a decir. Los de la doctrina de la prosperidad, que ya tiene sus añitos de estar en estos ambientes, enfatizaron este concepto demasiado, pero no dejan de tener verdad. Porque hace como unos 20, 25 años surgieron algunas publicaciones del Hijo del Rey, ¿verdad? Y se metió como pólvora dentro de todo el ambiente evangélico. Y aún continúa. Y dice, hermano, cómprate un carro porque eres un carro como el de un hijo del rey. Cómprate una casa como de hijo de rey. Y sí dice el hermanito, ¿verdad? Agarra su dinero plástico
se mete en una horrible deuda y el que le dio el consejo cuando ya no puede pagar sale corriendo, ¿no? O no lo vuelve a ver más. Pero nosotros somos responsables de lo que hacemos y de lo que oímos. Claro que somos hijos de un rey, ¿o no? Él es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Es el dueño del universo, es el dueño de la plata y el oro. Pero todo de acuerdo a su plan, todo de acuerdo a su propósito, todo de acuerdo a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Mire, a Lázaro Dios lo puso en una situación difícil económicamente hablando, pero él decidió estar comiendo migajas. Porque me da la impresión de que Lázaro hubiera podido hacer algo más que comer migajas. Pero sin embargo esa situación le sirvió para buscar lo espiritual. El rico que comía banquetes, esa situación le sirvió para alejarse de Dios. O sea, siempre está nuestra propia decisión. Nosotros nos han dado el derecho, y como dice la versión Las Américas, hablando de un proceso, de llegar a ser hijos de Dios. Juan lo resume de esta forma. La primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 1, dice: ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mire, hermano, a Dios le urge que usted sepa quién es. Porque la presentación gloriosa de los hijos de Dios, usted no va a poder ir así. ¿Verdad que no? Usted va a tener que ir como triunfador en Cristo, como vencedor, como más que vencedor en Cristo, con la cabeza levantada, como viendo al invisible. Porque nos van a presentar como hijos gloriosos, dice Romanos 8. ¿Y por qué no empezamos a practicar ahora? Yo no estoy hablando de un orgullo que hoy, porque el que adora se le va su orgullo. Porque el que adora genuinamente se encuentra con quien es Dios. Y ante Él, toda rodilla. Nosotros los cristianos ya no practicamos doblar rodillas. ¿Verdad que no? Pero hoy lo hicimos, ¿verdad? Un poquito a regañadientes, pero lo hicimos. Pero estamos practicando. Amén. Sí, porque a veces uno dice, es que mi traje no solo que es beige, se va a manchar. Y lo peor está que el hermano ahí lo libera. No, esas son poses, hermano. Es que yo soy así usted. Así me hizo Dios. ¿Cómo que así me hizo Dios? No, Dios te hizo sano. Mira, tú saliste como espíritu del depósito de espíritu, sano. ¿Sí o no? Aquí empezó por el pecado y por lo que nos ha tocado vivir, los daños en el alma. Entonces es importante que tú sanes en el ser. Y eso Dios lo va a hacer y lo va a seguir haciendo y lo va a hacer hoy. Pero son procesos para que cuando Dios, y siempre Dios te llama por medio de hombres, te llame a hacer, no me vengas. Ay, ¿y quién soy yo, hermano Sergio? Y a veces con falsa humildad. Ay, no, busque a otro. ¿Y quién es mi casa? No digamos así, sino que digamos, hermano, si Dios te está poniendo en el corazón, amén. Y aunque los hombres digan lo que digan, es que es el mensaje, hermano. Si tú tienes una buena identidad, los hombres siempre nos van a querer bajar de la moto. Siempre. Acuérdese que en el ministerio cristiano se da lo que un ministro bautizó como la ley del cangrejo. ¿Sabe cuál es esa ahora? ¿Todos saben cuál es la ley del cangrejo? ¿Todos? ¿Algunos no saben lo que es la ley del cangrejo? Vaya al mercado la próxima vez, donde venden cangrejos, y observe las cubetas. Los cangrejos siempre quieren salir de la cubeta.
Y cuando ya uno va saliendo, otro le agarra la pata, lo baja, se encarama encima de él para subir él. Esa es la ley del cangrejo en el ministerio cristiano. Así que si tú ya ibas subiendo, otro te va a querer jalar. Pero si tú tienes una buena identidad, vas a tener la fuerza para que se te rompa la pata tal vez. Pero tú sigues adelante en Dios. Tenemos que identificar quiénes somos como una experiencia muy personal. Y oír de Dios qué nos toca hacer. Y hagámoslo, aunque los hombres y los obstáculos